Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por estar allí. Estamos nuevamente en Tal Como Son. Mi invitado de hoy es un hombre que es abogado, escritor, poeta, político, fue canciller, hoy es el presidente ejecutivo de una de las empresas más importantes del país y del mundo, como Aeropuertos Argentinas 2000, un apasionado del fútbol, pero fundamentalmente también integrante de una familia de locos, podemos decir, Rafael Bielsa. Podemos decir, muchas gracias, Gracias por Claudio. estar. Nada como hacer muchas cosas para no hacer ninguna bien. Hay que diversificar, ¿no? Claro, tantas cosas. ¿Cómo estás hoy en día con lo que estás haciendo hoy? Este desafío nuevo que encaraste hace 2 años. 2 años, ¿no? Y ahora mejor, al principio es más complejo porque no es un universo nuevo. La mezcla de novedad y obsesión es compleja, porque Claro. hasta que dominás o crees que dominás el ámbito, te lleva tu tiempo, pero ahora mucho mejor. Aparte tengo muy buenos colaboradores, un muy buen equipo. Eso es lo importante, formar un buen equipo. Armar un buen equipo. Si lo sabrá tu hermano. Eso, Sí, ¿no? bueno, que lucha para armarlos. Totalmente. ¿No? Y cuando los arma se va. Bien. Rafael, ¿y cómo es esto de esta familia de locos, con cariño y con afecto, que se los conoce fundamentalmente en Rosario? Bueno, viste, la gente te dice loco cuando haces algo diferente del promedio, aunque lo que hagas sea lo correcto. Claro. Entonces, mira, a mi abuelo le decían de apodo el loco, Bielsa. A mi viejo de apodo el loco Bielsa. A mí el loco Bielsa. A Marcelo el loco Bielsa. ¿No? Así que es como una marca familiar. Pero ¿Tu hermana no? También. ¿También? Cambian el género, pero el adjetivo es el mismo. Rafael, has recorrido el mundo y pensaba yo, ¿volvés alguna vez o vas con tu madre a Morteros? Mira, es una... Volver... ¿O no te llama, digo, la atención? No. Volver, no, Claudio. Vuelvo todos los días. Ah. Porque como dice que Tejada Gómez o Lima Quintana, uno vuelve siempre a esos lugares donde amó la vida. Exacto. Y yo amé mucho la vida en Morteros. Entonces, no hay día de mi vida que no vuelva... que tu mente se escape a aquel lugar. Una tapia, Una escapadita, sí. una esquina, el Club 9 de Julio, mis tíos, el tango, mi nona, la vid, los pollos, el sonido de la mañana, el calor del verano, las veredas sirviendo a la hora de la siesta, el fútbol, infinidad de cosas. Vuelvo siempre. Volver físicamente, hace tiempo que no voy. Los extraño a mis primos, las extraño a mis tías, pero te pasa como cuando te llama una novia que hace 30 años que no ves. Exactamente. ¿No? Te tenés un poquito de miedo, un poco por aquello que vos pensás que vas a ver, pero más que nada por lo que vos pensás que ella va a ver en vos. Exactamente. ¿No? Entonces, por ahí decís, no es mejor dejarlo así, Sí. pero me lo debo y lo voy a hacer, ¿eh? Pero también nos pasa, digo, con los espacios físicos. Yo soy de un pueblito de interior de la provincia de Entre Ríos, muy chiquito también, y me fui a los 18 años para venir a estudiar y todo eso. Y resulta que uno se queda en la mente, tenemos aquellas dimensiones de cuando teníamos sí, aquella edad. sí. Y la dimensión que cuando nos enfrentamos hoy a la realidad, en un momento llegás y dices, pero esto no era lo que yo viví en aquel momento. Sí, Entonces hay como una cuestión así, como un desprendimiento que es verdad. complicado de afrontar por momentos. Es ¿no? verdad, Uno mira, va por las amistades, por los amigos y la familia. No, todo pero eso, es así, es así. Hay un libro muy hermoso, muy bello, de Paul Auster, que estuvo hace poquito en Argentina, sobre el papá, la invención de la soledad, ¿no? Lo empezó a escribir apenas murió el papá y en 3 o 4 meses escribió el libro. Es un libro pequeño. Y él dice que los chicos, viste, los chicos viven en el presente, ¿no? Viven en un presente continuo. Entonces los chicos están muy atentos a cosas que por ahí los mayores soslayamos, como por ejemplo el entorno, una columna, porque para un chico una columna no es una columna, es el palo mayor del barco. Totalmente. ¿No? Entonces ahí arma y es la ilusión que tuvo, claro, aquello que se imaginó. cuelga banderas, ¿viste? Y entonces le da una dimensión oceánica a esa columna. Entonces, claro, vos volvés a ese lugar y te parece insólitamente anodino, pero porque claro, en realidad es una limitación de tu cabeza de adulto, que no ve ese volumen y ese espesor que veías cuando eras niño. Pero me parece que lo más importante es,
Lo que a mí más me atemoriza y lo que quizás habría que lograr vencer es el miedo a que las cosas no sean tan bellas como lo son en la memoria, ¿no? Totalmente. Me parece que es eso. En la memoria que una belleza Es intocable, digamos. Inconmensurable, Totalmente. inconmensurable, ¿no? Porque, qué sé yo, también ahí en esos lugares han quedado muchas versiones maravillosas de vos mismo. Totalmente. ¿No? Totalmente. El tiempo no sé si nos mejora, creo que nos empeora. Rafael, y en esa vorágine que nos toca vivir en estos días, y 10.000 compromisos, resolver situaciones, conflictos, llega un momento que una de esas imágenes logra como una paz interior en uno y un... Mirá, no sé, cuando tenés el hábito de la lectura te maravillás de cómo alguna gente te transmite algunos pensamientos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Marguerite Yourcenar dice que ella escribió las memorias de Adriano a los 25 años y la perdió. Claro. Y la perdió. Y la volvió a reescribir a los 54. Entonces ella dice, qué suerte que la perdí, porque este libro era para escribirlo a esta edad, ¿no? Entonces, que es uno de los poquísimos casos que yo conozco de personas a las cuales la vejez o envejecer o pasar a una edad superior, una edad mayor, las mejora. Bueno, ese es un caso. Entonces la gente que es muy sabia, por ahí te dice que, viste, qué bueno, que las cosas se miran de otra manera, que tienen otra riqueza, otro espesor. Yo tengo mis dudas, ¿no? Yo tengo mis dudas. Me parece que, no sé, que recordar eso, aquella vida, una vida más vinculada con lo esencial, ¿no? Quizá lo más sencillo sea la cosa más... Sí, tiene que ver por ahí más con lo básico, pero con la esencia también, lo cual es fundamental. ¿no? Eso, Uno ¿no? pierde, me parece que exactamente esto que vos decís, el vértigo, te hace perder cuestiones esenciales, ¿no? Eso de que es invisible a los ojos, ¿no? Es invisible, se invisibiliza con las tonterías que uno hace todos los días. Totalmente. Lo esencial es invisible a los ojos, claro, como dice el Principito, ¿no? Claro. Antoine de Saint-Exupéry. A ver, abogado, escritor, poeta, ¿abogado fue por mandato familiar o tenías esa cuestión leguleya que vos decís? No. Mandato familiar puro, mandato familiar que destruyó la militancia, porque quizás si yo no hubiera militado, si no hubiera entrado en la izquierda del peronismo, en lo que se llamó la tendencia, el socialismo nacional, hubiese tenido una vida distinta, juez en la provincia de Santa Fe, a lo mejor hubiera tenido una deriva existencial diferente. Mi vocación era la antropología. Estudié Derecho, me metieron preso, salí, me fui al exterior, me recibí, me fui al exterior y ahí cambió la vida, ¿no es cierto? Pero yo no tengo una particular, no tenía en aquel momento. Luego lo amé más, porque con los años escribí, estudié, me metí, investigué, le dediqué muchos años de mi vida a hacer lo que no hice en la etapa universitaria. Después me enamoré más de la disciplina y la valoré quizás como no la había valorado antes. Pero si hubiera podido elegir, Claudio, seguro hubiese elegido antropología como primera carrera. Como primera carrera. Sí. También estudiaba contemporáneamente música, pero no era... Cuando vos estudiás música profesionalmente con tipos talentosos, rápidamente notás cuando no estás particularmente dotado. Para eso Sí. El virtuosismo ahí sale o no sale completamente. Se ve. Y dentro de lo que es Rafael Bielsa, escritor y poeta, ¿es más de la poesía o de la prosa? Para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo en el sentido de que es una cuestión de cómo se presenta al lector, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía. Publiqué muchísimo como poeta hasta que publiqué mi primera novela, que no fue la primera escrita. Yo había escrito 2 o 3 antes que no las había publicado. Afortunadamente, la última es la que publiqué, es la primera que conoce la gente. Pero me parece que hay una prosa poética y me parece que hay, dejemos mi producción literaria de costado, me parece que hay individuos que cuando escriben prosa, te digo por ejemplo el peruano Scorza o
o para darte otro ejemplo, Gabriel García Márquez, o para darte un ejemplo, otro ejemplo, algún Vargas Llosa escritor, no pensador político, escritor, me parece que eso es poesía, que está escrita, expresada en prosa. Sí, pasa solamente, la diferenciación sería una cuestión técnica en lo que uno hace, digamos, sí, exactamente. O definiciones de lo que es poesía. Exactamente. Y al mismo tiempo hay poetas como Juan Gelman, para darte un ejemplo, o González Tuñón, que hacen verdaderos, en este caso más González Tuñón quizá, ¿no? Verdaderos relatos en una letra de poesía. O para citar a alguien que ya citamos, Tejada Gómez, que cuentan un cuento en un poema. O Mario Benedetti, ¿no? Que cuentan un cuento. Bueno, Mario Benedetti escribió El cumpleaños de Juan Ángel, que es una novela escrita en verso. ¿Y de dónde viene esa pasión por la lectura, Rafael? ¿Inculcado por mi mamá vieja? Por mi vieja, no, mi viejo no. Por mi vieja, que era profesora de literatura, y por la biblioteca de mi abuelo, que era una biblioteca muy diversa y dispersa. Entonces yo muy chiquitito aprendí a leer muy prematuramente, y claro, te metes en una biblioteca con un tipo que no te da pelota, porque mi abuelo estaba con sus cosas, claro, en su mundo. pero le gustaba tenerme cerca. Entonces sacás cualquier libro, y yo leía, qué sé yo, leía Homero, o leía Melville, por ejemplo, Hawthorne, muy chico, sin entender demasiado lo que estaba sin entender nada de lo que estaba leyendo, pero eso te hace amar, ¿no? Te hace amar el olor al papel. Totalmente. El hábito. La tinta, ¿no? A mí no me da lo mismo leer en impreso que leer en un iPad o leer en un Kindle. Yo digo, el hábito de la apertura de un libro, de abrir un libro. Yo lo vuelo. El papel, ¿no? Claro. Pasarle la nariz así, el papel, la tinta, la cosa gráfica, remite a la infancia. Remite a la infancia completamente. Y ¿será que, como dice Proust, la patria es la infancia? La patria es la infancia, ¿no? Exactamente. Puede ser. Rafael, ¿y el resto de tus hermanos, lectores también o no? ¿Marcelo lector o no? Muy lector, pero no omnívoro, ¿no? Yo soy lector omnívoro. Leo plátanos, naranjas, leo lo que me cae a la mano. Mi hermana María Eugenia en el medio. Ella es docente de arquitectura, entonces lee mucho, y lee mucho de urbanismo. Y Marcelo lee solo de fútbol. Claro. Exclusivamente. Especialista. Pero todo. Se publique en Arabia Saudita, en Yemen, en Marsella o en Ontario. ¿Y videos? Lo que le caiga a la mano. Lo que le caiga a la mano. Sí. Vinculado con el fútbol, todo. ¿Y esa pasión del fútbol, vos tenés esa misma pasión por el fútbol que él? Sí, él la ha elevado a la disciplina de ciencia. Exactamente. Yo la he mantenido en la enseñanza. Claro, yo la mantuve en el terreno de la pasión. Me parece que la pasión no es distinta. La esencia de la pasión, qué sé yo. Vos me decías a mí, Newell. Sí. Yo hago cualquier cosa por Newell, ¿no? Ver partidos, cosas insensatas, ¿no? Cosa de locos. Cosa de locos, cosa de locos. Pero porque hay una pasión, una cosa, también te remite hay cosas muy entrañables en el amor por una camiseta, ¿no es cierto? Totalmente. Muy entrañables. Un partido de fútbol te evoca otros partidos de fútbol, te evoca tu adolescencia, te evoca tu juventud, te evoca las cosas que hiciste cuando vivías en otro país y no existía internet. Yo vivía en España y vivía en Barcelona o en Tarragona, y la llamaba a mi vieja por teléfono y le decía a mi vieja, calculaba la hora y le decía, poneme la radio al lado para escuchar 3 minutos de la transmisión del partido de Newell, ¿entendés? Una cosa no se puede creer. ¿Y te entendía tu madre eso? Decía, ¿estás hablando conmigo? Sí, la vieja sí, lo entendía. No, gran comprendedora y gran contenedora de esas cosas. Además, para ella también era muy emocionante, porque yo no me fui bien, y que la llamara, ¿viste? Y poderme dar ese símbolo también. ¿no? Me alimentaba, pero en vez de darme pechuga de pollo, me daba un desborde de cucurucho Santa María. Hay que alimentar el espíritu. También. Rafael, y me decías, ¿no?
la pasión por leer viene por parte de mi madre. ¿Y esa pasión por el fútbol en vos y Marcelo viene por parte de tu padre? Y mira, nosotros, la casa de mi abuelo, la casa de mi abuela, no sé por qué uno feminiza las casas, ¿no? Sí. La casa de mi abuela estaba enfrente del Parque Independencia. Ujú. Enfrente, literalmente, Montevideo 2150, enfrente empezaba el parque. Entonces, para nosotros el fútbol, mi hermano hacía matiné, vermú y noche. Se salía del colegio y empezaba a jugar la pelota. Sí. Sí, en ese momento estaban construyendo los tribunales en Rosario, había una plaza enfrente. Entonces jugaba con los albañiles que construían los tribunales, jugaba hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde, que tenían que volver a laburar. A las 5 arrancaba con los que volvían de la oficina. Y a las 7 iba a buscar unos amigos y hacía un picadito 5 contra 5. Entonces jugaba hasta las 9 de la noche. Entonces era una cosa, era muy difícil. Y Rosario es así, ¿eh? Yo no he conocido, me ha tocado vivir en muchos lugares del mundo, me tocó conocer muchos lugares en el mundo. Yo no he conocido un lugar con una pregnancia donde el fútbol esté imbricado con Sí, está metido en... los gestos de las personas, el café, el Sí. levantarte a la mañana, te levantaste con el pie derecho, mañana gana Newell, ¿entendés? Eso yo no lo he visto en ningún lado. Es una ciudad extraordinariamente futbolera, alquímicamente futbolera. Sin lugar a dudas. Y en una ciudad evidenciada entre Rosario Central y Newell's. Y pensaba en esto, ¿a tu padre el fútbol sentía pasión? No, mi viejo es un caso muy raro, mi viejo es un personaje, ¿viste? Mi viejo era de Racing. Sí. Cuando Marcelo debutó en primera, en Newell's, solo, para poder cultivar silvestremente su extravagancia, dijo que era de Central. Hasta ese momento siempre había sido de Racing. Y a partir de ahí se creó el mito de que Marcelo Bielsa, cuyo nombre lleva el estadio rojinegro, tenía un padre que era de Central. Pero era un invento de mi viejo, ¿entendés? Mi viejo siempre fue de Racing. Entonces era solo para molestarlo a mi hermano. Claro. Lo que me molestaba a mí, lateralmente, por hincha de Newell's, Claro. ¿no es cierto? Y siguió, hasta el año pasado que murió, siguió con esa... que después se transformó en una especie de clásico, Claro. ¿no? De Newell's, mi hermano y yo, contra Central, que era mi viejo, que eran diálogos de los hermanos Marx, ¿viste? Diálogos que eran esperpénticos, graciosísimos. Muy lindo, muy, muy lindo. Y Rafael, y con Marcelo, porque hoy en día, o cuando era técnico de la selección argentina, o de la selección de Chile, pero lo más cercano por una cuestión de pasión de Argentina, o ahora, ¿discutís de fútbol con él? ¿Hablás con él de fútbol? ¿O te baja la cortina y te dice, no sabes nada de esto, es mío? No, bueno, también hay que saber cuáles son las propias limitaciones. Hubo un momento absolutamente mágico que, como toda cosa mágica, tiene destino de momento, porque si se transforma en habitualidad pierde la magia, que fue cuando él fue técnico de Newell's, porque que tu hermano sea el técnico de tu equipo es lo más parecido a un milagro que yo pueda imaginarme, porque poder decirle, che, el negro Gamboa, ¿qué son, los meniscos o es un cruzado? ¿No? ¿Tiene para 15 días o en 10? Tenías información privilegiada. Pero juega Newell's con Godoy Cruz. Salen por lesión Ponce y Castro y Casco. Mi desesperación es si Casco tiene para una semana, claro, o los domingos que viene juega. Entonces no sé a quién preguntar, una cosa desesperante. ¿Te imaginas que tu hermano sea el técnico? Claro. O poder decirle, che, yo creo que Ruffini, yo lo haría jugar un poquito más retrasado, porque tiene recorrido, no tiene pique corto, pero claro, recorrido. Bueno, ese fue el momento cúlmine. Totalmente. A partir de ahí, a medida que él se profesionalizó, yo me restringí. Claro. Porque ya no éramos más hablando de fútbol, el hermano mayor con el hermano menor. Era un súper profesional, cada vez más idóneo, por lo tanto cada vez más hermético, porque el superprofesionalismo hermetiza el lenguaje. Y su personalidad influye también en eso. Su personalidad influye mucho. Y además está el fenómeno de cómo sienten algunos técnicos el triunfo y la derrota. Claro. Porque para algunos técnicos o para algunos jugadores, ¿no es cierto?, la derrota, yo me acuerdo de un jugador maravilloso, no lo voy a nombrar porque el comentario para muchos no va a ser favorable.
jugador maravilloso, extraordinario, una cosa deslumbrante, que no le dolía perder. No le dolía. Entonces el tipo perdía, no tenía rabia, ¿entendés? Claro. O sea, y ganaba tampoco se volvía loco. Claro. Tampoco se volvía loco. Entonces era un virtuoso que le gustaba jugar a la pelota, ¿no? Él jugaba a la pelota, claro. No jugaba al fútbol. Entonces no le iba a la vida, no se derrumbaba el mundo. Yo he llegado a decir, he llegado a pensar, Dios, vos no existís. Vos no existís claro. porque vos no me podés estar haciendo esto a mí. Yo te honro diariamente con mi conducta, hago esfuerzo para honrarte. ¿Cómo me puede haber hecho perder este partido? No es lógico. Bueno, imagínate semejante patología claro. frente a un tipo que le gustaba escolasearla, le gustaba tirar caños, ¿viste? Bueno, entonces a medida que mi hermano, que le duele enormemente la derrota, ¿viste? Cuando pierde, está para ponerle funda a los muebles. Sí. ¿Viste como una casa, ¿no? Con los muebles, el piano, con funda. Terminó todo acá. Se terminó todo, ¿viste? Levantemos la funda cuando se me pase esta tragedia. Imagínatelo, qué sé yo, por ahí dirigiendo jugadores que llegan con un auto que vale $1,5 millones, que le está pasando ahora. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces cuando vos ves jugar al Olympique, vos ves que hay tipos, ¿no? Te doy un par de ejemplos. Guignac, el 9, Ozobén, que es un zurdo que juega por derecha como 8, pero es un zurdo. Esos dos jugadores tienen rabia, vos te das cuenta que tienen rabia. Ahora, hay un par de jugadores que son maravillosos, el 5, Imbulago, el 10, que juega 10, pero es derecho, que Ayú, son dos jugadores maravillosos, pero no tienen esa rabia, ese odio, ¿viste? De querer ganar, ¿no? No están con el cuchillo entre no, los dientes. No, entonces yo me lo imagino, pobre Marcelo, él piensa en la noche. Claro. Esta noche, cuando yo esté, si pierdo, tapado con 60 frazadas, estos van a estar bailoteando, bailando una lambada. Totalmente. Entonces eso, como persona, no te hace mejor. Rafael, si de un solo técnico he escuchado esta frase dicho por muchos jugadores que pasaron por las manos y por el trabajo de tu hermano Marcelo. Nadie me enseñó tanto de fútbol y de jugadores de élite, como me enseñó Marcelo. Y es así porque, mirá, yo digo, hay una traducción práctica de este concepto. ¿Qué técnico en actividad tiene tantos discípulos dirigiendo a los que él dirigió? Debe tener 20 o 30. Por el mundo. Por el mundo. Por el mundo. Totalmente. Desde Poche en Gran Bretaña, de Pochettino en Gran Bretaña, hasta el propio Cholito, hasta, qué sé yo, manager. Y con una característica, prácticamente todos buenas personas y rectas. Porque él no solamente te enseñaba cosas que tienen que ver con lo que haces en el perímetro. Te enseñaba cosas que tienen que ver con lo que haces fuera del perímetro. Con la vida también. Y eso me parece que acá en la Argentina es un aspecto, un costado de la personalidad de Marcelo que no es suficientemente identificado, ¿no? No se habla de ese tema. Y ese tema es tan importante como, o sea, para ser un buen técnico tenés que ser una buena persona, un buen ser humano, un buen individuo, ¿no? Poder hablar con los jugadores, que te quieran, que te aprecien, que te respeten, que sepan lo que después les va a tocar a ellos, someterse a ser queridos o no ser queridos, aceptado o no aceptado, obedecido o no obedecido. El liderazgo tiene que ver con eso. Es poner esa semillita del liderazgo. Sí, efectivamente. Nos quedamos sin tiempo. Una charla magnífica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Tal como son, de la Martina. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Placer es mío. Años que no te veía. Un gran gusto, placer, Claudio. por favor. El gusto es mío. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo. Tal como son. Desde el principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.
Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos El Casino. Último día de vacaciones, tus mejores amigos y de repente salta la banca y deciden quedarse una semana más. Vení a Entre Ríos. Viví los casinos. Invierta en Brown. Invierta bien. 259 empresas instaladas, más de 28.000 puestos de trabajo y en constante expansión, se ubica primero en potencial de desarrollo, planificación estratégica, innovación tecnológica, más beneficios impositivos lo convirtieron en el parque industrial más pujante del país. Invierta en Brown. Invierta bien. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. El otro día hablaba y decía con unas clientas mías, ¿no? Que la verdad que los 50, yo tengo 54 y es mi mejor momento. Mi mejor momento en lo laboral, en mi vida privada. La verdad que no pensé que los 50 iban a ser de esta manera.